Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Tu espíritu define el concepto de bueno o malo en ti. Quinta y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, los que en un espíritu racional obran la razón y la justicia, haciendo los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, oyendo y haciendo la palabra, son bienaventurados de aquí en adelante, porque mueren en el Señor y sus obras con ellos siguen para vida eterna. Serán como los ángeles del cielo. Escrito está en el libro de Job, capítulo 1, versos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Escucha con atención porque lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras hay que entenderlo. Dice aquí Dios a través de Job, dice que un día vinieron a presentarse, o sea, a ofrecerse voluntariamente para servirle a Dios. Eso quiere decir presentarse. Vuelvo y te lo digo, ofrecerse voluntariamente para servirle a Dios delante de Jehová. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales, escúchalo bien, vino también Satanás. Acuérdate que hay hijos de bendición e hijos de maldición. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová. Mira, ¿por qué? Porque primero Satanás le tiene que dar cuentas a Dios de lo que hace, al igual que el mundo de los vivos. Y segundo, después de que fue rebelde, después de que desobedeció, tiene que seguir haciendo la voluntad de Dios eternamente, hasta el día del juicio final. Entonces, por eso dice aquí: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué Satanás está en la tierra? Porque la palabra dice que seamos sobrios y vigilemos, porque Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quien destruir. Mira, tremendo. Esto quiere decir que Satanás es usado en los juicios de Dios para castigar a las personas que obran al igual que él en rebeldía y en desobediencia a Dios. Escúchalo bien. Escrito está en 1 Samuel capítulo 16, verso 14. El Espíritu Santo de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mira, tremendo. Esto se refiere a la desobediencia de Saúl, y por esa desobediencia fue desechado por Dios. Dice aquí que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, porque al igual que todos nosotros, Saúl fue ungido y tenía el espíritu del Señor, pero con su rebeldía, con sus pecados, ¿qué hizo? Contristó al Espíritu Santo de Dios. Entonces el espíritu se apartó, ¿y qué pasó? Dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, porque al pecar contra Jehová
Pues sencillamente todos los que pecan contra Dios son atormentados por espíritus malos. Escúchalo bien. Aquí también en este pasaje nos enseña que no solamente Satanás tiene que seguir por la eternidad sirviéndole a Dios, sino que también los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus malos. Escúchalo, por favor. Eso es hasta la eternidad, hasta el día del juicio final. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 y 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mira, ahora no solamente Dios habla en las Sagradas Escrituras del diablo, de Satanás, de los demonios, de los espíritus malos, inmundos, sino que también nos enseña a nosotros en esta vida a conocerlos y a diferenciarlos en las personas. Escúchalo bien, que eso es lo que nos quiere decir aquí en Primera de Juan. Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu. Nosotros no vemos los espíritus, pero sí vemos personas. O sea que dice, no le creamos a los espíritus que están en los hombres. En este caso habla de los profetas. Hay ocasiones en que habla de los médicos cuando prohíben los alimentos. Hay ocasiones en que habla de los consejeros cuando prohíben casarse. Mira, y todos esos espíritus están en el hombre. Por eso dice aquí la palabra, no creamos a todo espíritu, sino probemos los espíritus si son de Dios. ¿Qué es probar? Examinarlos en su modo de ser, en su comportamiento, por lo que hablan y por lo que hacen. Allí nos damos cuenta si verdaderamente esas personas están con Dios o no lo están. Por eso dice que probemos si los espíritus son de Dios. Nosotros somos de Dios, por las cualidades que Dios nos ha dado en su gracia, para que cambiemos nuestra manera de ser. Porque nosotros estamos aprendiendo a ser nobles, puros, honestos, justos, mira, en Cristo. Y dice que el que conoce a Dios nos oye, o sea, el que tiene trato con Dios, el que busca constantemente a Dios, el que le ora a Dios, el que recibe la palabra de Dios, esa persona nos va a oír. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, el que continuamente está buscando corregirse. Y precisamente por eso ven la oportunidad en Dios de entender sus errores para después obrar en rectitud. Y también conocemos el espíritu de error, o sea, los espíritus que están en las personas que, como ya hemos oído, obran en una manera irracional, contra toda razón, y son personas injustas. Mira, Dios nos enseña y nos revela todas las cosas. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 23. Jesús dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira, aquí el Señor nos enseña, nuestro gran Maestro, el Señor Jesucristo. Y aquí dice que Él le dijo a Pedro, uno de sus discípulos, quítate delante de mí, Satanás. Mira, lo trató como Satanás, siendo una persona. Quiere decir que el espíritu que estaba en Pedro, en ese momento en que Dios lo reprendió, estaba obrando a manera del diablo. Dice, me eres tropiezo, me eres estorbo en las cosas de Dios. Eso quiere decir las personas que sirven de tropiezo a los demás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta clase de personas que se constituyen tropiezo para el mundo, dice, ponen la mira en las obras de los hombres. O sea, ellos son iguales
entre todos. Se oyen, se aconsejan, se imitan y aman su propia gloria. Mira, pero de Dios, nada quieren saber. En Dios nada quieren cambiar. Ellos aman la mentira, aman el pecado, aman sus maneras de ser. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 64, 70 y 71. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, porque este era el que lo iba a entregar. Mira, tremendo. Dice aquí el Señor Jesucristo, hay algunos de vosotros, refiriéndose a los discípulos que no creen. Mira, el solo hecho de no creer ya no le van a agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso se constituye ya un pecador, siendo discípulo de Cristo. Dice, porque Jesús sabía en su atributo omnisciente desde el principio, por las obras de ellos, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, poner en manos de los juicios del hombre. No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Escúchalo bien. ¿Qué es el diablo? Diablo es una persona que es perversa y maligna. Mira, está tratando a un hombre discípulo de él de diablo, por su perversidad, por su malignidad, en la manera en que lo iba a entregar y en la manera en que no creía ni en Cristo ni en Dios. Y se refería a Judas Iscariote, porque este era el que lo iba a entregar. Escrito está en 1 Juan capítulo 3, verso 10, 12 y 9. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque sus obras eran malas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Mira, para terminar esta enseñanza de hoy, dice aquí el Señor en 1 Juan, en esto se manifiestan, se muestran los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mira, ellos mismos se dan a conocer. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a los comportamientos de las personas. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, porque todos somos descendientes de Adán y Eva, somos hermanos en Cristo y somos prójimos también, de una misma semejanza. Dice, no es de Dios, el que no ama a su hermano no es de Dios, como Caín. Mira, pone un ejemplo, dice que era del maligno. Maligno quiere decir que al igual que el maligno, Caín pensaba y obraba mal, igual que Satanás, y mató a su hermano, porque sus obras eran malas. Todo aquel que es nacido de Dios, espiritualmente racional, en uso de razón y en obra de justicia, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la simiente de Jehová permanece en él. Esas son las personas que nos gustan escuchar diariamente, cada día, el consejo y la dirección de Dios. Entonces escucha bien, Satanás, el diablo, los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus malos, tienen que ver con personas perversas en el mundo, malignas, que piensan y obran mal. Y cada vez que Dios habla es una oportunidad para que entreguemos nuestras vidas a Él. Nosotros fuimos en igual condición, los cristianos, pero hoy tenemos la oportunidad de salir de ese mundo espiritual perverso y de convertirnos a Dios. Que el Señor siga llenándote de gracia. Amén, amén y amén.